Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Como en cada enseñanza, con todo corazón y con toda sinceridad, que la bendita presencia de Dios, que para eso está trabajando Dios, y nuestro Señor Jesucristo, con los pocos instrumentos que quedan en santidad, que la bendita presencia de Dios esté con usted y la luz de nuestro Señor Jesucristo en todo momento vele, la tenga prendida en su lámpara para no tropezar y para seguir firmes en este bendito camino mediante esta riqueza que nos ha dejado, que es su bendita palabra. Así que me pongo a sus pies para seguir con la enseñanza número 36 de la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 17. Como siempre, le pido que tenga la bendita palabra de Dios en mano para constatar siempre que el mandamiento a los santos que se nos ha dado, que si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios, usted tenga la certeza y compruebe que todo lo que se habla es palabra de Dios, versículo tras versículo. Así que ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que Pablo para eso fue constituido ministro para los gentiles, y dice en el 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Una vez que Pablo, como vimos en la enseñanza de ayer, da testimonio del poder del Evangelio en su persona, que da a conocer pues lo que es como administrador de los bienes de Dios, no se jacta porque toda la gloria se la da a Dios. Que algunas ocasiones por enseñanza tengamos que decir soy un siervo de Dios, para esto me dio poder, para esto me dio riquezas para ser ministrador, para ministrar, pero con una enseñanza, no para gloria. Por eso dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Y dice la palabra que si alguno se glorea, que si alguno puede caminar en el mar, que si alguno puede estar en la cruz, que si alguno es un verdadero ministro, no se gloríe nunca con los hombres, sino que se gloríe con Cristo Jesús, a lo que a Dios se refiere, de lo que nos ha dado Dios. Que nos gloriemos porque recuerde que el fruto es de Dios por medio de Cristo Jesús, que nosotros nada más somos instrumentos. Le pongo un ejemplo. Vamos a hablar de un pianista muy conocido a nivel mundial en su época, Richard Clayderman. Pues al que le aplaudían era él y no al piano. El que tocaba el piano era él, no, el piano era el instrumento nada más. De igual manera, nosotros somos el piano, el que toca el evangelio, el que da ese fruto como ministros, es Dios y es Cristo Jesús. Nosotros únicamente nos podemos gloriar dándole gracias a Dios de haber sido rescatados de las tinieblas. Nos podemos gloriar en secreto con Dios del poder y la manifestación en nuestras vidas de haber sido transformados, pero por la gloria de Dios. Por eso dice a lo que Dios se refiere. Dice en el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras. Y aquí ya nos está aclarando todo lo que Dios me está permitiendo decirle como enseñanza, fortaleciendo en este versículo, porque dice, porque no osaría, no retendría, no me lo quedaría callado hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjese bien, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, no yo Pablo, no yo Lalo, no, nadie se jacte. Por eso pongamos mucha atención, benditos hermanos y hermanas, que en enseñanzas pasadas, en Timoteo, en Pedro, que profetiza Dios, los falsos pastores, las iglesias, de cómo estarían hoy, todo aquel que se jacta de su don, de ser apóstol, pastor, de que ha leído la Biblia, que se jacta por tener una congregación que tiene 15 años y hacen eventos y cada año hacen fiesta y se jactan de que ellos hayan hecho algo por algún hermano, alguna hermana,
pues pobrecitos, porque nosotros, precisamente como lo estamos viendo en Romanos, Dios nos permitió un tiempo de más de 1000 años comprobar que el ser humano en la carne sin Dios no es nada. No puede hacer ni puede caminar esta bendita palabra de Dios. No podemos hacer absolutamente nada. Por eso nos dejó un tiempo Dios en la carne para ver cómo nos comportábamos, qué fruto teníamos, y ahora lo constatamos los que hemos tenido la oportunidad de ser llamados y de tener a Dios y ver una vida transformada y poder hablar la palabra y poder ministrar y poder estar en la cruz y poder dar por gracia lo que recibí por gracia y poder dar talentos de oro a Dios, es porque el fruto es de Cristo y de Dios. Como dijo Cristo, yo y el Padre trabajamos hasta el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Dice Pablo, yo como piano, el que toca es Cristo para la obediencia de los gentiles. Así que mira, hermano, pongamos atención, bendita hermana, bendito pueblo de Dios. ¿Qué cree que hacía Pablo? ¿Qué exhortaba, como vimos ayer, verdad? Exhorten, amonesten, redarguyan al hermano, porque Cristo, el fruto de tener a Cristo, de tener al Maestro y el Espíritu Santo, es enseñar, es estar recordando a los gentiles el pacto, que éramos nosotros antes, que somos deudores a Cristo. Tenemos Cristo Jesús dentro de un instrumento, siempre está recordando la fidelidad, la cruz, el morir al mundo. Ese es Cristo, porque donde está Satanás te permite el pecado, te aplaude, te predica, ¿verdad? No se debe de hacer esto, pero no te exhorta, no te amonesta, no te redarguye, no te hace a un lado, no te castiga por medio de Dios para que despiertes. Entonces, este es Cristo para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es muy importante también lo que aquí nos está diciendo en el 18, porque un verdadero representante que está en la cruz no predica la palabra si no es con obras. Es como yo ya le había dicho anteriormente. Yo no puedo decirle a un hijo que no fume si yo fumo. Yo no puedo decirle a un hijo que no sea adicto al alcohol si yo soy adicto al alcohol. Yo no le puedo decir a un hijo que tenga sus cosas ordenadas si yo soy un ser desordenado. Entonces, de igual manera, el que puede juzgar, el que puede llegar a tener la estatura para poder predicar, debe de ser con santidad, debe de ser con ejemplo, porque si yo predico el pacto de la cruz, de la muerte, de la santidad, de que la palabra debe estar en el corazón, pues debo de poner ejemplo, porque con ejemplo le damos ánimo al débil, con ejemplo le damos ánimo al de poca fe, al que va empezando, ¿verdad? Porque de igual manera, si yo veo a una persona que puede caminar en vidrios descalzo, y yo digo, bueno, pues si tiene 2 pies, tiene nervios, tiene ojos, es igual que yo, pues yo también puedo. Digo, estando en el mundo, son parábolas, son ejemplos. Por eso dice aquí, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros debemos de predicar con palabra y con las obras. Pablo así predicaba, no como hoy nada más, que predican, se largan quién sabe a dónde toda la semana, las ovejitas ni siquiera saben qué hacen sus pastores, los que les enseñan cada domingo o los que les enseñan por vía telefónica y que nunca pueden ver sus hechos y los están engañando. Porque una ovejita tiene el mandamiento por Dios de ver el árbol, de conocer el árbol, de ver las obras cotidianas de un representante que le está enseñando la palabra. La ovejita bíblicamente tiene el mandamiento de Dios de fijarse, como dicen Hebreos, ¿verdad? Sujétense a sus pastores dependiendo de cuál haya sido su conducta o de cuál sea su conducta. Entonces, ese ya es un mandamiento de la ovejita, ¿verdad? Pero la mayoría ni siquiera saben lo que están haciendo sus representantes el lunes, el martes, el miércoles, y probablemente les digan, ¿verdad? Estoy haciendo esto y usted cómo lo comprueba. Pero bueno,
Dice en el versículo 19 también cuáles son las obras que Pablo hacía, porque decía, dice, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Írico, todo he llenado del Evangelio. Y otra obra que también, aparte de caminar en el mar, aparte de predicar con el ejemplo, otra obra de decir con potencia de señales y prodigios. Bien, muchos creen que estas señales son a la vista, es levantar a una persona de una silla de ruedas, es quitarle un tumor cancerígeno a alguien, es que una persona llegue pobre y al día siguiente tenga un empleo de dinero. No, fíjese bien, Dios y Cristo Jesús dijo que este pacto era por fe. Bienaventurado el que no ha visto y cree. ¿Por qué? Los pecadores pedían señales. ¿Y qué les dijo Jesús? Esta generación perversa ninguna señal va a tener, más la de Jonás. Más bienaventurado va a ser el que va a creer sin ver. De igual manera, bendito hermano, los grandes prodigios y las señales con que un representante que tiene el Espíritu Santo, no con un diploma, no con una mega iglesia, no con gente, porque muchas cabritos, no voy a decir ovejitas, cabritos, se jactan y piensan que por tener gente, que porque la gente los está siguiendo, ahí está Dios. No, no, no. Aquí estamos con la bendita boca de Dios abierta y este hombre hacía prodigios. ¿Cuál es el primer prodigio que dice así? Fíjense en lo que dice, con potencia de señales y prodigios. Con potencia de señales. Bien, las señales son estas, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios me levante de la silla de ruedas o que me resucite? Un doctor me puede levantar de la silla de ruedas, me puede curar un cáncer, pero que esté muerto y me resucite, que tenga 3, 4 días y me resucite. Ahora bien, ¿qué es más fácil? Que me sane, o más bien, que me dé dinero Dios el día de mañana y un carro, o que me quite un corazón de avaricia, de codicia, de odio, de maldad, de lascivia, un corazón enfermo. Eso ni la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sabiduría humana pueden. Quieren, pero no pueden. Entonces, vamos viendo las señales y los prodigios. La señal es que yo haya venido como animal cuando me llamó hijo del diablo en el mundo y que después haya visto la transformación de tener la imagen de un ser espiritual y de poder caminar en el mar. Las señales es que ver cómo llega una ovejita siendo representante, cómo llegó, porque yo le doy testimonio, ¿verdad? Uno de muchos ejemplos es que alguna ocasión yo estaba dando al aire libre la palabra y llegó una persona inhalando solventes, con los ojos desvirtuados, con los tenis todos rotos y ropa andrajosa, y se quedaba viendo y escuchando. Le puse atención, le di palabra y le dije, hijo, ¿quieres saber de Dios? No podía contestar bien. Yo quiero que mañana vengas a esta hora, pero ¿entendiste? Sí, vino al día siguiente, escuchó el Evangelio y a los 2 años yo vi las señales y prodigios de Dios en esa persona, cómo la transformó Dios, cómo la vi. Primeramente conmigo, ¿verdad? Hablando de lo espiritual. Bendito hermano y bendita hermana, porque los milagros que hace Satanás son a la vista, porque Satanás tiene el poder delegado por Dios para hacer curaciones, para dar dinero, para levantar enfermos de una silla. Sí, sí tiene poder. El que ha leído bien la Biblia, delegado por Dios. ¿Y para qué se lo permite Dios? Precisamente para que los incrédulos que no creyeron en el mensaje de la cruz, de la muerte, Dios les permite ir a congregaciones en donde los engañan y por vista crean que ahí está Dios. Y así los deja Dios porque es un pago.
Recuerde, bendito hermano, que desde el Antiguo Testamento Dios le permitió a Faraón y a sus hechiceros tener poder para hacer ciertas cosas y ciertos milagros. Así que los milagros que hace Satanás son a la vista, son para que la gente engañe, y los milagros que Cristo Jesús hace son invisibles, en donde los pecadores no se dan cuenta de un cristiano que puede caminar en el mar, de un cristiano que está transformado. Dicen que locos estamos, que estamos orates, que somos monjes, porque tienen un velo y no se pueden dar. Pero el humilde da testimonio y puede ver las señales y los prodigios que Dios hace en una vida en este pacto. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión hablando de este versículo, Jesús cuando sanaba ciegos, cuando sanaba sordos como una sombra de lo que iba a venir y resucitaba muertos, los discípulos se maravillaban y Jesús les decía, ¿se maravillan de esto? ¿Ven lo que estoy haciendo? Pues ustedes van a hacer cosas mayores que estas. Entonces, ¿cómo que cosas mayores? Sí, hablando espiritualmente de la ceguera espiritual, de la muerte espiritual, del oído espiritual, del corazón espiritual. De eso estaba hablando. Porque estos son las señales y son los prodigios. Entonces, en una iglesia en donde está Dios, de modo que si está Cristo ahí, hay nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este es el pacto que vino a establecer Dios. Este es el poder, ya no de abrir el mar rojo, ya no de parar a Faraón físicamente, no. El poder con el que viene es una transformación espiritual interior para estar en la cruz y estar sanados totalmente con un corazón de carne. Alabado sea Dios. Esas son con potencia, porque Pablo decía, ¿verdad?, que él era un ministro para los gentiles que se mostraba con potencia de señales y prodigios. Fíjese bien lo que dice. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que el único que resucita, el único que puede transformar, el único que puede quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, el único que puede regresarle la vista a un ciego espiritual, el único que nos puede levantar de estar paralíticos y hacernos caminar en el mar y en la obra, a su nombre gloria, es Dios por medio de un instrumento santo que esté en la cruz, que no esté militando ni enredándose en las cosas del mundo, como este ejemplo que nos está poniendo. Dice, de manera que desde Jerusalén, porque este era el fruto de un apóstol, el apóstol tenía que ir a todos los lugares en donde no se había predicado el evangelio. Vuelvo a repetir, el don del apóstol, que muchos dicen que ese don nada más fue para los primeros 12 apóstoles, mentira, Pablo fue convertido después. Y de igual manera, en Corintios también habla Pablo, ¿verdad? Y estos grandes apóstoles que vienen a engañarlos. Así que un apóstol que sea la apostasía hoy y que sea muy difícil de encontrar un apóstol, y no nada más un apóstol, sino también un verdadero pastor, un verdadero evangelista, es difícil. Pero bueno, el don del apóstol, ese ministerio por medio de Dios, era ir a los gentiles todavía. Porque si hoy hay un pastor, un apóstol, perdón, no tiene que estar en una congregación dando discursos y cobrando por los discursos. Tiene que estar en la sierra, tiene que estar siendo guiado por Dios en lugares donde nunca se ha predicado el evangelio, en lugares donde hay católicos, donde hay árabes, donde hay testigos de Jehová, etc. Ahí es donde un apóstol debe de ir por primera vez. Y se queda un tiempo a predicarles, 2, 3 meses, y una vez que los dejó, entonces Dios, por medio de ese apóstol, mete pastores, mete gente que se haga cargo de ahí. Por eso aquí vamos a ver que este hombre, como apóstol, estuvo llevando el evangelio a los gentiles. Fíjese bien, dice aquí, desde Jerusalén, dice en el 19, y por los alrededores hasta Írico, todo
lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús lo dijo muy claramente. Y cuando venga el Espíritu, el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado. Él dará testimonio de mí. Porque si se está fijando, Pablo le está dando toda la gloria a Dios. Porque este prodigio de tocar corazones, de convencer a la cruz, solamente Dios lo puede hacer. Bien, dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Fíjese bien, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es muy importante también. Primero, vamos en orden. Vamos a empezar por orden. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, ¿Cómo que se esforzó si no es por obras? ¿Cómo que se esforzó si hemos visto que es con la gasolina? Claro, hay muchos que leen y dicen que la palabra se contradice, porque son pecadores, porque no pueden entender. Romanos capítulo 6 dice la palabra, pongan su cuerpo en sacrificio vivo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Que mientras esté yo aquí, estoy con la cizaña. Y tengo que crecer con la cizaña. Y tengo que golpear las concupiscencias de mi cuerpo mediante el fuego del Espíritu Santo, mediante la fe. Voy a ser seducido, voy a ser tentado y voy a golpear. Me voy a esforzar para no darle alimento a mi carne, que es lo que trae Satanás, y me voy a esforzar a la cruz, por el Evangelio, por la obra de Dios. Sí que esforzarse es estar crucificado, sí, somos seducidos, somos tentados, como el mendigo deseaba las migajas del rico, pero no las tomaba. Entonces, ahí vamos, bendito hermano y bendita hermana, el que padece, el que por libre albedrío, por iniciativa propia, se pone como ofrenda grata y agradable a Dios y se esfuerza, ahí está el esforzarse. Por eso dice, y de esta manera me esforcé a predicar, porque yo sé, bendito hermano y bendita hermana, y Pablo sabía perfectamente bien, que cualquier cacahuate de la mesa de Satanás, hablando del mundo, que lo aceptara y lo comiera, ya no podía predicar el verdadero evangelio de Cristo. Podía seguir predicando el evangelio como muchos engañando a gente. Porque el fruto y el que predica es Dios por medio de nosotros. Y para poder tener a Dios y para poder tener a Cristo dentro de mí, necesito ser santo, santo, santo. Porque santo, santo, santo es el Señor. Y Dios no puede habitar, ni Cristo Jesús puede habitar con el pecado. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, fíjese bien, también, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Esto es muy importante porque en Corintios, los que han dado un seguimiento a los que son nuevos, a los que no han dado un seguimiento, de igual manera le digo que toda la epístola de Primera de Corintios y toda la epístola de Segunda de Corintios, por la gracia de Dios, me dio el privilegio de subirla en YouTube. Ahí la encuentra así, Primera de Corintios, desglosado versículo por versículo, la puerta angosta. Así lo va a encontrar, con este servidor de Cristo y de Dios. Entonces, ahí en Corintios, Pablo, cuando estaba a punto de perder a las ovejitas, porque se habían acercado falsos y grandes apóstoles, así dice Cristo Jesús, porque estos vienen y se meten en un fundamento ajeno. Y les dice Pablo, a ver, Corintios, ¿quién llegó por primera vez a ustedes? Con el evangelio. ¿Quién ha sufrido? ¿Quién ha llorado por ustedes? ¿Quién se ha esforzado? Trabajando día y noche
para que tengan conocimiento. Pero eso sí, viene alguien que no les predica ni el bautizo, y viene alguien y les dice, soy apóstol, y bien lo escuchan, bien quieren irse con ellos. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que le digo, porque Dios va a pagar a cada quien. Pero las lágrimas, el esfuerzo que a mí me ha costado de no militar en el mundo por predicar el Evangelio, y lágrimas en un año, año y medio, 2 años, rogando y llevando el Evangelio, y que llegue otro a querer engañar a la ovejita y a meterse en fundamento ajeno y a robar, ni le costó trabajo ni lágrimas. Y se las llevan únicamente para trasquilarlas y engañarlas, y les hablan con palabras persuasivas de humana sabiduría, y les gusta que les rasquen el oído, porque lo que menos quiere escuchar a alguien es el pago de la cruz, es el pacto de una muerte, es el pacto y que somos deudores de comer la carne de Cristo y de beber su sangre. Es lo que menos quieren escuchar. Entonces viene otro que se mete en fundamento ajeno y bien. Por eso dice, y este servidor igual, yo cuando me encuentro a alguien que es cristiano, hermano, hermana, gracia y paz, pero no les estoy tratando de lavar el coco para que vengan, al menos que vengan o que por las prédicas se den cuenta que están en una congregación no de Dios, y que Dios permita que vengan a congregarse y que se les presente el verdadero fundamento. Solamente así. Pues no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Por qué, hermano? Porque el trabajo de un representante en donde Dios está permitiendo son las ovejitas de Cristo que a mí me ha permitido para apacentarlas, y si voy y se las quito se llama ladrón. Son hijos del diablo. No quieren predicar el Evangelio, no quieren llorar, ya quieren agarrar la mesa servidita para que quitarles y robarles los diezmos y las ofrendas. Bueno, dice entonces en el versículo 21, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y a estos iba Pablo, a los gentiles, a los que nunca les había sido anunciada o nunca les ha sido anunciado el Evangelio, para que vean por medio del convencimiento del Espíritu Santo, porque en el momento que se les da el Evangelio y deciden morir y bautizarse, en ese momento pasan a ser seres espirituales y tienen el don de ver. Y los que nunca han oído de él, oigan. O sea, para los que nunca vieron, vean. Y para los que nunca han oído, oigan y entiendan. Entiendan. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el ministerio que Dios le encomendó al apóstol Pablo. Así que yo le digo, si usted está en una congregación en donde haya un apóstol y todos los días está con su trajecito, y no todos los días, porque ni siquiera todos los días están, sino que van a predicar y se llaman apóstoles, no. Ellos tienen que estar en la sierra, ellos tienen que estar llevando el Evangelio, ellos deben de estar buscando en donde no está el Evangelio. Y si usted está en una iglesia donde hay un apóstol y no lo ve tocando puertas, ni lo ve predicando por otros lugares donde no se haya predicado a Cristo, perdóneme, pero lo están engañando. Bueno, dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Por qué causa? Claro, ya Pablo les está escribiendo a comunidades en Roma en donde ya se habían convertido, porque en la enseñanza número 35, que fue ayer, le dije que esta epístola iba a 3, iba a los de la circuncisión, al primer pueblo,
y iba a cristianos también. Perdón, a dos. Y a cristianos ya convertidos, y a judíos que se habían convertido en cristianos. Gentiles convertidos, judíos de la circuncisión convertidos y judíos que no se habían convertido. Ahora, Pablo llegó a sembrar, a edificar, y un apóstol también, una vez que deja el evangelio, se va a otros lugares, deja una iglesia, pero el apóstol también tiene la facultad de estar regresando para supervisar la obra que Dios está haciendo mediante la iglesia que se quedó ahí. Por eso dice que por esta causa Pablo había querido ir muchas veces, pero por la causa de tanto trabajo que tenía, de tanto evangelio, no podía ir. Pero no los olvidaba, porque les escribía epístolas por lo menos, cartas. Y así, aunque no fuera, vemos el amor y vemos el seguimiento, aunque ya había una iglesia establecida ahí. Dice, por esta causa me he visto impedido por el evangelio, porque tenía mucho trabajo. Muchas veces de ir a ustedes. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, ahora ya aquí tenía un reposo, ya había abarcado, ya había llenado el evangelio Pablo. Ya no había campo, ¿verdad? Por eso dice, pero ahora no teniendo más campo, y esto es muy importante, campo, meditemos, campo, meditemos. ¿Cuál es la herencia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo? El campo. ¿Qué significa el campo? Ir a predicar el evangelio, ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el campo, como una parábola de sembrar, de regar, de cuidar el Edén. Esto es como una sombra lo que tenían Adán y Eva, como una sombra de lo que iban a venir. Esta bendita herencia que es la obra de Dios, que es predicar. Como dijo Cristo Jesús, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha, alcen los ojos, el campo ya está listo, rueguen por obreros. Entonces el campo es el evangelio. Bendito hermano. Por eso dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho años, fíjense bien, años, ir a verlos, años. Ahora, vamos viendo también, vamos meditando. Esta epístola iba a cristianos gentiles convertidos y a judíos convertidos que ya tenían años y ya podían entender. Ya tenían años en el discipulado, ya tenían cierto crecimiento. Y Pablo sabía, como yo le dije en la enseñanza de ayer, cuando hay un versículo que digo, pero yo estoy seguro de que ustedes tienen un fruto de bondad. Yo le dije, hermano, Pablo conocía y sabía perfectamente bien, les iba dando un seguimiento. Él estaba informado por medio de mensajeros, no WhatsApp, no YouTube, no. En aquel entonces tenían que ir Timoteo, Bernabé, y traerle mensaje a Pablo de cómo, del fruto que tenían estos. Por eso, también vemos el anhelo, el fruto de ver a un hermano con entrañable amor, a una hermana, a un padre espiritual, a una madre espiritual, a la familia espiritual, que ese fruto es de Dios. Bueno, dice entonces, cuando, en el 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ahora ya le está diciendo que Dios le tenía preparado a Pablo el llevar el evangelio a España y que tenía que pasar por Roma para ir a España. Ahora dice, cuando vayas a España, y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, ningún ministro
Ningún ministro de Dios hace planes propios para el Evangelio y decidir a dónde van. Ninguno. De hecho, se lo digo y hago una pausa tantito, el por qué le voy a explicar esto. En congregación donde yo estuve, ellos hacían planes y decían, no, ¿saben qué? Tú te vas a ir a tal cárcel, tú te vas a ir a Oaxaca, tú vas a... Y no consultaban a Dios. Yo le digo algo, Pablo, alguna ocasión por no consultar, casi encuentra la muerte. Y una ocasión que Pablo quería ir a un lugar, Dios le dijo, no, vas a pasar derecho por este lugar porque ahí no tengo campo, ni tengo gente. Así que cuando Pablo dice voy a ir a España, es porque ya Dios le había manifestado que había acabado la obra a los alrededores de Jerusalén, Ilícos y todos sus alrededores, pero que tenía que empezar por Europa, tenía que empezar por España. Y dice, ahí voy a aprovechar, ya Pablo tenía varios años trabajando en la obra, el Evangelio, dice, ahí voy a aprovechar, ¿sí? Iré a ustedes porque espero verlos al pasar. Y fíjate bien, y una vez que me quede ahí, y ser encaminados a España, allá por ustedes. Una vez que haya gozado con vosotros. Meditemos, una vez que haya gozado con vosotros. La bendita palabra en el nuevo pacto, todo lo que nos trajo Dios por Cristo Jesús, son riquezas que muchos han desperdiciado y han desechado porque no saben lo que es la familia, porque no saben lo que es una convivencia, no con carne, sino con seres espirituales. Y nunca lo van a poder entender los pecadores. Nunca. Porque una de las riquezas que nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dejado es la convivencia con hermanos santos que están en un mismo sentir, que están en el temor, que son seres espirituales. Y esto no proviene de mí. Esto proviene de Dios. Vuelvo a repetir, es una riqueza de la herencia o parte de la herencia que nos dejó Dios por medio de Jesucristo. Y de igual manera, cuando yo veo que un hermano y una hermana tienen el entendimiento y por iniciativa propia y por voluntad propia inclina su corazón a la piedad, a la cruz, también es un deleite y un gozo, porque nosotros no podemos tener compañerismo con la carne, con las tinieblas y con el templo de Dios. No se puede. Así que con los poquitos que quedamos, nos gozamos y nos deleitamos en la misma fiesta, agradeciéndole a Dios por esta familia. Dice en el 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Todavía tenía un poco de obra. Regresaba a Jerusalén, de donde ya se había predicado el Evangelio, de donde ya también Pedro estaba con ese ministerio, porque a Pedro se le fue dando el ministerio de no salir de esos lugares donde estaban los judíos y predicar ahí. Ya habían santos, pero también Pablo quería pasar a verificar y gozarse también, porque todos, sin excepción, somos hermanos. Dios no es un Dios que tenga hijos consentidos ni congregaciones consentidas. Dios ama al que no anda en la carne. Dios ama por igual manera a todos sus hijos que son espirituales. De igual Pablo, ese fruto que tenía de pasar también a ver hermanos santos en Jerusalén, en España, en Roma o donde los hubiera, es un deleite y un gozo. Para mí también, si tuviera la oportunidad de que Dios me mandara a una congregación sana, me deleitaría y me gozaría con hermanos espirituales que hablen un mismo lenguaje y que estén crucificados juntamente con Cristo. Bien, dice,
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es muy importante la palabra ministrar y la palabra santo. Aquí ya estamos hablando que en Jerusalén había un fruto, un crecimiento, porque la palabra santo ya es consagrado. Y yo le digo algo, siempre va a haber alguien mayor, como Pablo, en ese momento, y jóvenes que vayan empezando sus ministerios, puestos por Dios, sea pastor, maestro, profeta, evangelista, etcétera, profetiza, siempre va a haber un anciano, alguien que tenga el don del conocimiento, que siempre nos venga a edificar y a ministrar y a darnos un conocimiento o alguna duda que no hayamos podido discernir. Entonces, así también Pablo iba con los santos para ministrarles, para repartir el don, como administrador, como ya lo vimos en la enseñanza pasada. Administrador, ministrar, es dar con la presencia de Dios el don que por gracia me fue dado, para darlo también por gracia. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De hecho, viene también en Corintios este fruto tan hermoso que le voy a hacer una pausa para explicarle un poquito sobre Macedonia y Acaya. Había un fruto de siervos en Tesalónica, donde Pablo también llegó a plantar, a regar, y hubo un crecimiento y un fruto en donde este pueblo de los tesalonicenses llegaron a tocar los corazones de Acaya y de Macedonia, sin necesidad de que Pablo llegase ahí. De hecho, Dios y Cristo Jesús ganó a Macedonia por medio de los tesalonicenses. Bien, y también trabajaron los tesalonicenses para que diera un fruto. Claro, Pablo, Macedonia y Macedonia por medio de Pablo. Como yo le decía la vez pasada, ¿verdad? Los hijos que nosotros damos es que si yo o usted logró, mediante el poder de Dios, ofrecerle una o dos ovejas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ya no tiene por qué venir a congregarse, ya no tiene por qué venir a enseñar la palabra. No, Dios lo quita y lo manda como primogénito a un lugar a que dé fruto. Pero eso salió de aquí. Por eso Pablo estaba no metiéndose en fundamento ajeno, porque esto Pablo lo empezó. Es, como le decía yo, una escalerita. Entonces dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y voy a explicar bien esto. Ofrenda, diezmo y ofrenda. Ahorita no voy a tocar la palabra diezmo, voy a tocar la palabra ofrenda. Ofrenda, bíblicamente, es algo que voluntariamente lo dé sin que sea un mandamiento o sin que sea algo que me estén diciendo. Es algo voluntario. Empezamos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo al Padre, heme aquí, yo voy. Él se ofreció voluntariamente a su Padre. De igual manera, cuando Cristo Jesús me llamó y tuve entendimiento de este camino, voluntariamente, sin que nadie me obligara, le dije, Señor, fui comprado, heme aquí, voluntariamente ofrezco mi cuerpo, ofrezco mis ojos, me ofrezco como ofrenda, Señor bendito, voluntariamente, sin que nadie me obligue. Bien, ahora, de igual manera, hablando de los bienes y las posesiones materiales que Dios nos permite a cada uno, como también lo vimos en Corintios, el dar,
al hermano es que Dios, ¿se acuerda que vimos una enseñanza la vez pasada de que es un privilegio siempre que Dios nos mande pobres en una congregación? Vimos a los que han dado un seguimiento, porque los que tenemos Dios nos va a probar sabiendo que todo es de Dios para poder dar voluntariamente, sin que nadie me lo pida, voluntariamente a alguien que esté necesitado en la congregación. Recuerde que en esa enseñanza Dios nos puso el ejemplo en el libro de los Hechos, cuando los primeros gentiles que creían y que se convertían al cristianismo y tenían el entendimiento, gente que vendía sus casas, vendía sus propiedades y venía y lo ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles veían las necesidades de la gente pobre y lo repartían todo, no se quedaban los apóstoles con nada, se lo repartían todo, y dice la palabra en el libro de los Hechos que había igualdad y que no había necesidad. Recuerde que también vimos en esa enseñanza el derramamiento del alabastro tan caro que estaba derramando a los pies esta sierva María, y enjugando con sus cabellos los pies, y que Judas dijo que por qué no se repartía a los pobres eso que era muy caro, y que Jesús dijo, déjala, porque a los pobres ustedes siempre los van a tener. Y que un pobre es una bendición en una congregación para los que tenemos la posibilidad. Ahora, no es un mandamiento de Dios, y sí es un mandamiento, pero debe de ser voluntariamente una ofrenda. Una ofrenda es que no me diga el pastor, que no me diga nadie, y lo haga. Y lo haga con una disposición sin engañar, no como Zafira y su esposo. Entonces, estos, Macedonia y Acaya, tuvieron bien hacer una ofrenda. Primero se las hicieron a ellos, los corintios. Porque si usted lee Corintios, Acaya y Macedonia eran pobres. Y se les hizo una ofrenda a los corintios, voluntariamente también le hicieron una ofrenda. Entonces, aquí después de tiempo, fíjese bien, una vez que tuvieron crecimiento, se les terminó la necesidad y Dios les proveyó para probar también. Porque los bienes no son para atesorarlos, no son para ponerlos en el banco. Siempre vamos a tener pobres, siempre va a haber necesidades. No te afanes. No pongas tu confianza en el dinero. Ahora, dice entonces, porque Macedonia y Acaya ya tuvieron a bien hacer una ofrenda voluntariamente. ¿A quién? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Como siempre, ¿verdad? Y esto es muy importante recalcarle, porque hoy, si en una iglesia hay un santo, porque aquí dice los santos, ponga atención, los santos que están en Jerusalén, hoy no, hoy dicen, ay, si Dios estuviera contigo no serías pobre, papito. No. Si tú eres santo, serías rico, tendrías casa, tendrías un buen trabajo. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, deja de pecar. Estás amolado porque no estás sirviendo bien a Dios. No, ponga atención. Santos quiere decir consagrados. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Vamos a remontarnos a un apóstol llamado Pedro. Ya laborando, una vez que Jesús murió y resucitó, y Pedro ya tenía un tiempo como apóstol, alguna ocasión un tullido le pedía una limosna. Y Pedro dijo, no tengo oro ni tengo plata. ¿Qué le hubiera dicho un hijo del diablo? Pedro, ¿cómo tú siendo apóstol estás tan fregado? ¿Cómo no tienes una moneda de oro ni de plata en tu bolsa? ¿Qué pasó, Pedro? No, arrepiéntete. Pero Pedro dijo, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Que esas son las verdaderas riquezas. Entonces, sea apóstol, sea pastor, sea quien sea, puede haber pobres, y es una bendición que Dios nos los permita para que nosotros no tengamos el fruto de la avaricia, de la codicia, ni del afán, ni de poner
en la esperanza en un Dios, de guardar dinero para el día de mañana, porque ese es un pecado ante Dios grave, de hacer dioses y de no poner la confianza día con día en el Todopoderoso. Así que aquí está Macedonia, Acaya. Dios los bendijo después, pero no se quedaban con el dinero. Lo repartían para los hermanos que quizás conocían o no conocían, porque estaba lejos Jerusalén de Acaya y Macedonia, pero de todas maneras lo hacían con un corazón sincero. Y claro que estos versículos, bendito hermano y bendita hermana, los utilizan mucho porque yo no voy a negar que hoy haya donaciones, muchas donaciones de iglesias muy numerosas, que les llega millonadas de dinero, que les piden ofrendas para otras congregaciones para pobres. Yo le voy a dar testimonio de lo que a mí me consta y lo que a mí me pasó y lo que pasa en la mayoría. En donde yo estuve, que era Fundación Emanuel, que es donde me llegó el Evangelio, a mí, no voy a decir nombres, pero en el momento en que ellos llegaron a mi vida, yo estaba en un lugar donde con gente muy pobre, gente muy humilde, había mucha pobreza en ese lugar. Bien, yo me convertí y habíamos varios hermanos que nos convirtieron, otros que ya tenían un año, estaban los pastorcitos también de ahí, que pues económicamente estaban más o menos, ¿verdad? Tenían entradas de diezmos, pero por medio del fundador de Fundación Emanuel, que ya falleció, Jaime Guerrero, ¿verdad? Y pues ahora sí que llegaban y traían despensas, comida, traían víveres, traían muchísimas cosas para que las repartieran a los necesitados, incluyendo a este servidor, que yo estaba en aquel entonces necesitado. Los representantes que estaban ahí una vez que se iban, los que dejaban todo, acaparaban las mejores cosas, la mejor comida, y si a mí me habían mandado 5 paquetes de papel de baño, una pasta de dientes, si me habían mandado despensa de leche, de comida, porque pan dulce, mandaban bastante, no creo que poco, y dinero. A mí me daban un papel de baño y todo lo demás se lo quedaban para revenderlo. Híjole, bueno. Y así de igual manera, hay muchas congregaciones que les llega de las ovejitas para que repartan, pero son unos rateros y unos ladrones. Así como el gobierno, exactamente igual, de nuestros impuestos y de todo lo que les llega para ministrarlo para el pueblo y para dar un servicio, las 3/4 partes se lo roban y dejan una miseria y migajas para el pueblo. Pero a ellos no los juzgo, estoy poniendo ejemplos. Entonces aquí no había eso. Aquí tenían temor. Aquí verdaderamente les llegaba. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, una ofrenda, vuelvo a repetir, es algo voluntario y es no algo pichicato. Pichicato es algo que si yo tengo 1,000 pesos en la bolsa, diga, voy a ofrendar, no sé, 50 pesos. Eso es pichicato. Bien, yo le digo que en los Corintios, Pablo exhorta a los corintios cuando iban a dar una ofrenda a Macedonia y Acaya, y les dice, y den más allá de sus fuerzas, como lo propusieron en su corazón, porque el que siembra escasamente, escasamente sembrará. El que da y escasamente dará. Entonces, propongan en dar en su corazón. También hay una cita bíblica en donde hay 2 personas dando una ofrenda en el altar, una señora y otro, y uno le voy a decir, esto viene en la Biblia, no con cantidad, pero se lo voy a describir así. Uno pone 2 millones de pesos en el altar, ¿verdad? Era un rico, y la que estaba llorando, que era una persona pobre, puso 100 pesos. Y claro que alguien que no conoce la Biblia, alguien que no conoce los corazones, le va a aplaudir
al que dejó 2 millones. Y va a decir, no, este cuate se va a llevar la gloria y las bendiciones de Dios. Pero no, se oyó una voz que dijo que la que había dado más era la de los 100 pesos, porque había dado todo lo que tenía en la bolsa. Y el otro había dado las obras. O sea, ha de haber tenido 1,000 millones de pesos. Y dio 2. Pero la señora que puso 100 pesos dio todo lo que tenía. Usted debe de saber de lo que estoy hablando porque viene en la Biblia. Si usted es cristiano, ¿verdad? Sabe. Y si no, búsquelo por internet. Y pregúntele ahí, versículo bíblico, en donde la mujer y el hombre rico dio y se agradó más de Dios de la mujer que dio un denario, que dio menos. De igual manera, la ofrenda no es la cantidad que usted vaya a dar. Eso no lo va a bendecir. Lo va a bendecir la cantidad dependiendo de lo que tiene usted en la bolsa y se despoje de ello. Voluntariamente. Bien, no para engañar, no para quedármelo, porque recuerde que yo no le estoy pidiendo nada, ni aquí en estas enseñanzas se pide nada, precisamente para no poner piedra de tropiezo a los que van viniendo a escuchar la verdad. Entonces dice, ya le expliqué lo que es ofrenda, ahora esta ofrenda para quién iba, para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén. Para los pobres que están entre los santos, también santos, ¿verdad? Pero entre los santos había gente pobre. Dice en el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Mucha atención a esto. Estos versículos se enseñan mucho para torcer y para trasquilar a las ovejitas. Mucho cuidado con esto. Y mucho cuidado, porque así como el gobierno tiene que dar cuentas de todo lo que le entra y de lo que lo usa, así también un representante, y lo digo por Pablo, porque Pablo daba cuentas de todo. Pablo, todo lo que le llegaba, siempre daba cuentas a quien, y decía, a ver, tú me diste tanto, Lalo Garibay, vamos, sí, mira, pregúntale, todo lo que tú diste, se le dio a tal persona. Ahora no lo hacen así. Ahora engañan para robar y quedarse con todo. Pero dice, fíjate bien, a los gentiles, cuando se les pidió una ofrenda para los pobres, ¿por qué les pareció bien? Fíjese por qué les pareció bien. Pues les pareció bueno porque son deudores a ellos. ¿A quiénes? Al primer pueblo, a Jerusalén. Ya vimos de la circuncisión, ya vimos que Dios escogió a un pueblo. Y ya vimos también que no soy deudor nada más a un circuncidado que se convirtió, sino a cualquier santo que sea pobre. Soy deudor. ¿Por qué soy deudor? Vamos a ver, fíjese bien. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de bienes espirituales, o usted puede comparar la resurrección con 10,000 pesos o 100 pesos, puede comparar el ser hijo de Dios y la paz que tiene con el dinero. Pues mire, yo creo que nada se puede comparar de lo que nos trajo Dios por medio de Cristo con el dinero. Para empezar, el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Con qué puedo comprar a Dios? Dios no tiene precio. El Espíritu Santo no tiene precio. Y todas las riquezas que no trajo precio. No tiene precio. Ahora, hay un versículo bíblico en Corintios que así dice Pablo. A ver si lo recuerda. Si nosotros hemos venido a sembrar lo espiritual a ustedes, ¿será mucho que nos participen de lo material? Cuando habla de que no se le ponga bozal al buey que trilla. Cuando habla Pablo que ellos trabajan y que el diezmo era para un pago. Por eso dice, es mucho pedir si nosotros sembramos lo espiritual. Es mucho pedir ustedes que nos den lo material. Claro, aquí no está hablando de darle a los representantes. Aquí está, pero le estoy poniendo el ejemplo igual. No se compara las riquezas
que Dios nos da con lo que me pida Dios materialmente para poderlo dar y compartirlo a los pobres. Porque soy deudor, como dice en Santiago, ¿cuál es la verdadera religión? Verlo a mi hermano que no tiene vestido y que tiene frío y decirle, Dios te bendiga y que Dios te caliente, esa no es la religión. La religión es darle hospedaje, la religión es darle. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no una vez, porque muchos se jactan, porque le hicieron, no, ¿sabe qué? Mire, sin jactarme, yo le voy a decir algo. Tengo, gracias a Dios, 16 años de cristiano, 15 años sirviéndole a Dios, poniendo de mis bienes todos los días para los necesitados. Y es un privilegio. De igual manera, Pablo, alguna ocasión en Corintios, cuando les daba la enseñanza y las ordenanzas de Dios sobre el diezmo, les dijo, yo no vengo a pedirles eso. Más bien, he puesto de lo mío y no he sido gravoso a nadie para poner piedra de tropiezo. Más bien, yo he puesto de lo mío para el evangelio y para la obra. Y nadie me va a quitar esa gloria. Así que, el que sabe, bendito hermano y bendita hermana, que todo es de Dios, como se lo decía la vez pasada, casa, coche, si Dios me lo añadió, todo es de Él. Y todo lo voy a poner al servicio, a las necesidades de la familia de Dios y de mis hermanos en Cristo Jesús. Por eso dice, y si los gentiles han hecho participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los bienes materiales. Deben también ministrarles. Deben. Digo, yo le digo que es una ofrenda voluntariamente, pero de igual manera aquí casi está diciendo que es un mandamiento. Así que, bendito hermano y bendita hermana, es más bienaventurado dar que recibir. Eso lo dice la palabra. Es más bienaventurado que Dios me ponga 2 billetes de 1,000 pesos en la bolsa y me pruebe para ver si no soy idólatra, para ver si no amo el dinero, para ver si no me ha tocado Satanás, y que cuando tenga la oportunidad y el privilegio de ver a un hermano necesitado, me despoje y le dé más allá de mis fuerzas, o bien quedarme siquiera con 100 pesos y repartir, porque yo le aseguro que va a decir Dios, es un buen administrador, le voy a dar más, porque no se los clava ni se los roba, sino lo usa. Y más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la enseñanza número 36. Se nos ha ido la hora. Que la bendita gracia de Dios y la paz estén con ustedes. Les mando un beso y el óculo santo y el abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.